Hola y buenos días. Me da gozo estar con ustedes esta mañana. Este es el video número 94 en esta serie y me da gozo poder traerles información esta mañana sobre un comentario que estoy utilizando y sí tiene que ver con Malaquías 1:6. En cuanto a esto, que habían hombres en la antigüedad que se arriesgaron para traernos comentarios y traducciones de las palabras, de la palabra de Dios, de los idiomas originales, y todo en contra de la Iglesia Católica Romana en sus días. Estamos hablando de la reformación o la reforma de la Iglesia. Y entonces vamos a dar inicio y vamos a ver algo sobre un comentario que estoy utilizando y ver cómo y qué tiene que ver con Malaquías 1:6. Vamos a dar inicio. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad de estar juntos esta mañana, el tiempo que nos has prestado. Pedimos, Padre, las fuerzas para seguir adelante, especialmente en estos días que son bien pesados por todo lo que está pasando en el mundo. Y es obvio, Padre, que la última semana, los 7 años de Daniel, que él nos habló en su profecía en capítulo 9, se acercan. Y Padre, pido que nos des fuerzas para seguir adelante durante esos tiempos que sabemos que van a ser bien difíciles. Y Padre, pido que nos ayudes en mantener nuestro enfoque en el Señor Jesucristo y en las promesas que tú nos has dado por medio de tu palabra. Te lo pido todo en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, como les dije, estoy utilizando un comentario que se llama Notas de Ginebra y deseo hablar un poco sobre esto esta mañana porque creo que tiene algo que ver con lo que estamos leyendo en Malaquías. Y la otra razón es porque voy a utilizar este comentario en algunas de las cosas que voy a compartir sobre Malaquías. En el año 1560, en Inglaterra, la Biblia de Ginebra fue la traducción predominante durante este periodo en el que las reformas inglesas y escoceses cobraron un gran impulso. Esta Biblia fue utilizada y prominente de la reforma y utilizada por Juan Calvin, Juan Knox, Miles Coverdale, William Whittingham y Theodore Beza y Antonio Gilby. Todos ellos escribieron en las márgenes de esta Biblia notas y comentarios sobre los versículos. Esta Biblia de Ginebra fue la primera en tener divisiones numeradas de capítulos y versículos. Es obra de líderes religiosos exiliados. Este es importante, exiliados de Inglaterra después de la muerte del rey Eduardo el número 6 en 1553. Casi todos los capítulos tienen notas al margen para crear una mayor comprensión de las Escrituras. Y las notas a menudo reflejaban influencias de la reforma calvinista y protestante, aún no aceptadas por la Iglesia de Inglaterra. Entonces ellos, en contra de la Iglesia, hicieron notas que nos ayudan a nosotros a comprender mejor lo que está escrito en la palabra de Dios. La Iglesia de Inglaterra nunca autorizó ni sancionó la Biblia de Ginebra. De hecho, las notas de la Biblia de Ginebra enfurecieron a la Iglesia Católica, ya que las notas consideraban que el acto de confesarse a los hombres, los obispos católicos, no estaba justificado por las Sagradas Escrituras. Dijeron que el hombre debe confesarse solo a Dios. La vida privada del hombre era la vida privada del hombre.
Entonces las notas también enfurecieron al rey Jacobo, lo que se llama King James. Y entonces, ya que los de la Reforma permitieron la desobediencia a los reyes tiránicos, entonces podemos ver que estos hombres de la Reforma andaban muy en contra al sistema de la iglesia en aquellos días, igual como los de la verdad hoy en día en cuanto a la iglesia apóstata. Entonces podemos ver las cosas que tenemos en común. Entonces dice, estas notas enfurecieron el rey Jacobo, ya que los de la Reforma permitieron la desobediencia a los reyes tiránicos. El rey Jacobo llegó al extremo de convertir en delito la posesión de la Biblia de Ginebra. Luego procedió a hacer su propia versión de la Biblia, pero sin las notas en las márgenes que tanto lo habían perturbado. En consecuencia, durante el reinado del rey Jacobo y el reinado de Carlos I, la Biblia de Ginebra fue reemplazada gradualmente por la Biblia del rey Jacobo. Una versión o traducción de la Biblia que usamos mucho hoy en día. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? ¿Por qué es necesario saber esto? Sé que no tiene nada que ver con Malaquías, pero tal vez sí tiene algo que ver con Malaquías. Y vamos a ver por qué. Es que a los largos de los siglos hay hombres que se arriesgaron sus vidas para traernos la palabra de Jehová, de tal manera que la haga más comprensible. Pasaron muchas horas estudiando, interpretando, escribiendo con pluma y tinta bajo la luz de una vela. Quiero que ustedes imaginen esto, que estos hombres tomaron del hebreo y el griego y aprendieron estos idiomas para traducir para nosotros Biblias que podemos utilizar y entender y darnos notas, como todo lo que tenemos de Strong's, todos los comentarios que utilizamos de, por ejemplo, de Calvin o Spurgeon u otros grandes en la fe. Entonces, ellos se arriesgaron en ese tiempo para ayudarte a mí y, ayudarnos a mí, a ustedes, a comprender más la palabra de Dios. Y no debemos dar por sentado los recursos de estudio que tenemos. Debemos aprovecharlos y al máximo para crecer en el conocimiento de nuestro Señor y su palabra. Entonces yo quería compartir esto con ustedes porque es un comentario que estoy utilizando. Probablemente no está disponible en español. Voy a buscar en el internet a ver si es así. Entonces, dicho todo esto, el próximo citado que voy a darles ahorita viene de las notas de la Biblia de Ginebra. Este es sobre Malaquías 1:1. Y recuerden que la semana pasada estábamos hablando de la palabra carga. Malaquías 1:1 dice, y vamos a verlo ahorita, déjame abrir. Malaquías 1, versículo 1. Carga de la palabra de Jehová a Israel por medio de Malaquías. Y estábamos platicando sobre la palabra carga. ¿Qué quiere decir? Entonces, quiero leer algo de las notas de Ginebra. Esta profeta fue uno de los 3 que Dios levantó para el consuelo de la iglesia después del cautiverio. Y después de él no hubo nadie más hasta que Juan el Bautista fue enviado. Entonces Malaquías fue el último profeta que antes de Juan que dio la palabra de Dios a Israel, lo cual fue una muestra de la ira de Dios, una advertencia de que ellos deberían esperar con más fervientes deseos la venida del Mesías.
Confirma la misma doctrina que los dos primeros profetas. Principalmente reprende a los sacerdotes por su codicia y porque sirvieron a Dios según sus propias fantasías y no según la dirección de su palabra. Recuerden, cuando leemos Nehemías capítulo 13, miramos Nehemías contemporáneo de Malaquías. Leemos en Nehemías capítulo 13 lo que estaba pasando en Jerusalén cuando regresaron del cautiverio, y Malaquías nos da una profecía en contra de los sacerdotes y Israel en cuanto a lo que estaban haciendo en aquellos días durante los 500 y 400 antes de Cristo. Entonces, también señala ciertos pecados distintos que entonces estaban entre ellos, como el casamiento con mujeres idólatras. Recuerden, leemos esto en Nehemías 13. Murmuraciones contra Dios, impaciencia y cosas como estas. No obstante, para el consuelo de los piadosos, declara que Dios no olvidaría la promesa que hizo a sus padres. Llegando a Malaquías, leemos en los primeros versículos que esta es una carga y dice que yo os he amado, dice Jehová. Y ellos dijeron, ¿en qué nos amaste? Es que estaban esperando el cumplimiento de todas las profecías en su día, pero nosotros sabemos que estas profecías son para el futuro y pues un futuro aún para nosotros. No sabemos hasta cuándo, pero sabemos que la 70 semana de Daniel se acerca. Cuando termina la 70 semana, entonces Cristo viene y va a poner sus pies sobre la tierra y va a ser el fin de todo el tiempo. Y entonces ellos estaban esperando eso en el día de ellos, y por eso le preguntaron, ¿en qué nos amaste? Porque ellos estaban mirando todo el mal a su alrededor. Obviamente nosotros, si enfocamos en lo que está pasando hoy en día, podemos decir lo mismo. ¿Dónde están las promesas de Dios? ¿Dónde está el Cristo? ¿Por qué estamos viviendo todo eso ahorita? Entonces podemos entender por qué ellos, por no tener el Espíritu de Dios en su vida, que estaban esperando algo en el momento que Dios había prometido para un futuro. Entonces, dice, sino que enviaría a Cristo su mensajero, en quien se cumpliría el pacto, cuya venida sería terrible para los impíos y traería todo consuelo y gozo a los piadosos. Entonces miramos que estas profecías que leemos en Malaquías sirven para los que son de Dios, los elegidos, porque los que no tienen el ágape de Dios en ellos, no tienen fe puesto por Dios en ellos, no van a entender estas cosas. Es lo que estamos hablando. Cuando hablamos de menospreciar el nombre de Jehová, estamos hablando del hecho de que por no haber puesto en la gente ágape, fe, la gente no podían entender las palabras de Jehová, o en el caso de Cristo, como dice en Juan capítulo 8, no podían entender las palabras de Cristo, ni el idioma de Cristo. Así Cristo lo dijo en Juan capítulo 8. Entonces, no hubo otro profeta hasta Juan que anunció la venida de Dios en la carne, el Cristo. Y entonces ellos otra vez estaban esperando todo eso en su día. Y cuando llegamos a capítulo 1, versículo 1, y la palabra carga, esta palabra habla de una visión pesada, llena de angustia y dificultad, como hablamos la semana pasada. Es un término que describe una profecía de Jehová proclamando una sentencia sobre los que andan en desobediencia a su ley, ambos a las naciones como a Israel. Entonces, si uno anda en desobediencia, todo es una carga. Y vamos a ver esto un poco más adelante. Entonces, esta palabra es número 4853 en el hebreo,
Y el diccionario completo de estudio de palabras del Antiguo Testamento dice, es un sustantivo masculino que significa una carga o peso, algo pesada o cargoso. Por extensión, una carga en forma de declaración profética u oráculo. Cuando se usa para expresar una carga o llevar algo pesado, cargoso, comúnmente se usa para describir lo que se coloca sobre los lomos de los animales de carga, como los burros, mulas o camellos, como leemos en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a Isaías 46, y vamos a leer 2 versículos aquí. Isaías 46, y los versículos que vamos a leer son 1 y 2. Dice, se postró Bel, se doblegó Nebo. Sus ídolos fueron puestos sobre bestias, sobre animales de carga. Vuestros acarreos fueron muy pesados, muy gravosos para las bestias cansadas. Se doblegaron, se postraron juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Entonces, mirando en el versículo 1, miramos que los ídolos que llevaron ellos fueron tan pesados sobre sus animales que llevaron una carga muy súper pesada. Como dice, vuestros acarreos fueron muy pesados, muy gravosos para las bestias cansadas. ¿Qué tiene que ver? Pensando en la ley y la carga de la ley sobre los hombros de los hombres, cuando miramos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, entonces la carga de la ley, una carga que la gente no podía llevar. Otra vez, repito, Josué 24:19. Josué dijo, ustedes no pueden porque Dios es santo y celoso. Entonces es imposible cumplir con toda la ley. Es una carga. Entonces, en el libro de Palabras Teológicas del Antiguo Testamento, dice que es un discurso profético, la palabra carga, de carácter amenazador o minatorio, una expresión autoritaria y severa de desaprobación que se le hace a una persona a causa de sus actos o su comportamiento. Entonces miramos que el mensaje de Malaquías al pueblo era una carga, ambos para el oyente como para el profeta. Como miramos a Jeremías, cuando llevaba la palabra de Dios, es algo pesada. Hablar a la gente estas cosas en contra de ellos por sus rebeliones, por su comportamiento. Entonces, llevando la verdad de Jehová al mundo es una carga no solo para los que oyen, sino para los que llevan la palabra, la verdad. Entonces, cuando nosotros hablamos la verdad, como he mencionado, tiene 2 propósitos. O es para la salvación de la persona que oye, o es para la condenación de la persona que oye. Depende en lo que Jehová ha decretado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, así es el mensaje de Malaquías. Entonces, vamos al Nuevo Testamento, 1 de Juan 5:3. 1 de Juan 5:3. Yo sé que ustedes probablemente conocen 1 de Juan por memoria. Entonces, 1 de Juan 5:3. Y leemos aquí, este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son, escucha la palabra, gravosos. No son gravosos. Si miramos en Malaquías 1:1, carga, algo gravoso para la gente. Pero ahora dice sus mandamientos no son gravosos.
Esta palabra gravosos es número 926 en el griego. Es barus, B-A-R-U-S. Y quiere decir pesado, cargoso, grave. Y se traduce duro, pesado y rapaz. Vines, la traducción, bueno, la definición en vines dice en el Nuevo Testamento se usa siempre metafóricamente. Se traduce pesadas en Mateo 23, 4. Vamos a Mateo 23, versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen en hombros de los hombres, pero ellos ni con su dedo las quieren mover. Está hablando de los escribas y fariseos y hablando sobre el hecho de que ellos querían atar muchas reglas y leyes sobre los hombros de la gente. Este es lo que miramos otra vez, Josué 24, 19, es lo que miramos en el Antiguo Testamento, que los mandamientos de Jehová, por ser tan pesados, que no era posible para la gente llevar los mandamientos, no podían cumplir. Y otra vez menciono las razones porque no tenían el Espíritu de Dios en ellos, porque Dios no había depositado en ellos la fe. Y aquí miramos en versículo 5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Entonces, este es una carga contra las escribas y los fariseos. Y entonces, en Mateo 23, 3, miramos una carga contra ellos. También de los detalles de la ley de Dios, miramos esto, y rapaces metafóricamente de lobos en Hechos 20, versículo 9, de acusaciones graves, y lo miramos utilizado negativamente de los mandamientos de Dios en 1 de Juan 5, 3. Dice que no son gravosos. Este es muy bueno para nosotros, que no son gravosos. Entonces, en 2 de Corintios 10, 10, vamos a 2 de Corintios 10, 10. Nos dice aquí, porque a la verdad dicen sus cartas son gravosas y fuertes, mas su presencia corporal es débil y su palabra es menospreciable. Y entonces, mirando que Pablo, cuando escribió sus cartas, escribió cosas gravosas y fuertes. ¿Por qué? Porque van en contra de la carne. La carne desea hacer todo lo opuesto a la palabra de Dios. Y cuando Pablo estaba escribiendo a las iglesias cómo deben de portarse y cómo deben de andar en santidad, estas cosas llegaron a ellos como cosas gravosas, cosas pesadas. Déjeme leer de las notas de Barnes. Es otro comentario. El significado es que sus leyes no son irracionales. En cuanto a 1 de Juan 5:3, los deberes que requieren no están más allá de nuestra capacidad. Su gobierno no es opresivo. Es fácil obedecer a Dios cuando el corazón está bien. Este es todo el problema en el antiguo pacto. Cuando miramos el antiguo pacto que Dios hizo con Israel, no había puesto su espíritu en ellos como miramos en Hechos capítulo 2, cuando cayó su espíritu sobre su gente en la primera época. ¿Había gente en el Antiguo Testamento? Sí, que Dios depositó su espíritu, pero miramos que a la mayoría no fue así. Entonces,
Los que se esfuerzan con sinceridad por guardar sus mandamientos no se quejan de que son difíciles. Todas las quejas de este tipo provienen de aquellos que no están dispuestos a guardar sus mandamientos. De hecho, objetan que sus leyes no son razonables, que imponen restricciones inapropiadas, que no se cumplan fácilmente y que el gobierno divino es uno de severidad e injusticia. Probablemente han escuchado esto. Ay, ustedes son muy legalistas. Han escuchado esto, me imagino. Dicen esto de los que guardan la palabra y tienen celos para guardar la palabra. Pero ¿por qué es así? Es porque Dios ha puesto su espíritu en nosotros. Lo miramos, por ejemplo, cuando leemos Nehemías y Esdras. Eran hombres celosos por las palabras de Jehová y querían ayudar a la gente a mantenerse en el camino angosto. Entonces, siguiendo en el comentario, pero tales quejas no provienen de cristianos verdaderos. Encuentran su servicio más fácil que el servicio del pecado y las leyes de Dios más suaves y fáciles de cumplir que las de la moda y el honor que una vez se esforzaron por obedecer. El servicio de Dios es libertad. El servicio del mundo es esclavitud. Recuerden, cuando nosotros hablamos de libre albedrío, yo no voy a discutir con nadie que no tenemos una voluntad. El problema con la voluntad humana es que está esclavizada a causa del pecado. Y cuando nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, las cosas de Dios para nosotros serían algo muy pesada. Pero no es así para los que son verdaderos cristianos. El comentario sigue diciendo, nadie ha escuchado jamás a un verdadero cristiano decir que las leyes de Dios que le exigen llevar una vida santa eran severas y penosas. Pero, ¿quién no ha sentido esto con respecto a las inexorables leyes del pecado? Y Pablo dice lo mismo, hablando de llevar la carga de la ley. Si no tenemos el Espíritu de Dios, es una carga. Vamos a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Vamos a estar en el versículo 30. Versículo 30. Mateo 11, 30. De hecho, déjame empezar en versículo 28. Cristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces aquí miramos que cuando estamos en Cristo y Cristo en nosotros, no es una carga. Estas cosas no son cargas. La palabra carga aquí es 5412, es fortizo, es cargar. Se utiliza en la voz activa en Lucas 11:46. Y en la voz pasiva metafóricamente en 11:28. Entonces aquí está utilizado metafóricamente. Entonces nosotros miramos aquí que cuando nos juntamos en yugo con Cristo, que Cristo va a llevar toda la carga y para nosotros entonces no es una carga. ¿Cómo carga para Cristo? Pues es el que vino en completa obediencia a toda la ley de Jehová. Y entonces nosotros tenemos la bendición de estar con Cristo en
su yugo, y Él dice, como dice aquí, déjame leerlo de nuevo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a Juan 8:32 para terminar. Juan 8:32. 8:32. Nos dice aquí, y escucha bien, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este es algo que nosotros disfrutamos en el Nuevo Testamento, que ellos en Malaquías 1, donde dice carga, no podían disfrutar. Dios no había derramado su espíritu sobre ellos. Recuerden, leemos en el libro de Deuteronomio que Dios en un futuro iba a circuncidar sus corazones. Nosotros que andamos en la verdad, tenemos los corazones circuncidados. Es por eso que no es una carga. Gracias al Padre por eso. Bueno, por mientras es todo. Vamos a terminar aquí y seguir adelante hablando sobre Malaquías capítulo 1 la semana próxima. Por mientras, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.